Buenos días, queridos hermanos, continuando con nuestra enseñanza del libro de los Efesios. Hoy con el tema Un matrimonio lleno del Espíritu, tomado del libro de los Efesios capítulo 5 versículos del 18 al 33. La palabra de Dios dice así: Y no os embriaguéis con vino, pues esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndoos unos a los otros en temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él mismo es el Salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, a fin de sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, para que presentándola a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Los que aman a sus esposas así mismos se aman, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero es digno de respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. La idea principal de los versículos del capítulo 5, de los versículos del 18 al 33, es la siguiente. Los matrimonios cristianos florecen cuando los esposos están llenos del Espíritu y reflejan la imagen de la relación de Cristo con la iglesia. En Éfeso aprendemos sobre nuestra vida en Cristo. Uno de los resultados más importantes de nuestra vida es que tenemos nuevas relaciones. El pecado nos separa de Dios y de las personas, pero a través de Cristo todo cambia. Nuestras relaciones con los demás ahora son diferentes. Capítulo 2, versículos del 11 al 22. Nuestras relaciones con nuestros cónyuges son diferentes. Capítulo 5, del 22 al 33. Las relaciones con nuestros hijos son diferentes. Capítulo 6, versículos del 1 al 4. Nuestras relaciones con el trabajo son diferentes. Capítulo 6, versículos del 5 al 9. Nuestra relación con este mundo es diferente. Capítulo 6, versículos del 10 al 24. Consideremos la obra del Espíritu en las relaciones generales del matrimonio, en particular las relaciones llenas del Espíritu, versículos del 18 al 21. Pablo abre esta sección relacionada con la fuente de las relaciones sanas, el Espíritu. Pablo ya estableció que la conexión entre el Espíritu y las relaciones en Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Aquí hace otra conexión importante del capítulo 5 del 18 al 21. Después de decirnos que seamos llenos del Espíritu, Pablo nos da unos a otros, hablando unos con otros, versículo 19, y sometiéndonos los unos a los otros, versículos 21. Este es otro ejemplo del Nuevo Testamento de que como un creyente lleno del Espíritu es una persona que vive una relación correcta con Dios y en las relaciones correctas dentro de la comunidad cristiana. Además, se explica cómo debemos vincular también la obra del Espíritu en las relaciones matrimoniales. Preste atención. Los versículos 22 y siguientes son claramente una extensión de la aplicación del principio del versículo 21. Lo sabemos principalmente por la gramática del texto. El mandamiento del versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, no tiene verbo en el original, simplemente dice esposas a sus propios maridos, lo que significa que es una continuación del versículo 21.
el flujo del pensamiento. Entonces del versículo 18 al 22 el día, ser llenos del Espíritu, sometiéndose los unos a los otros por reverencia a Cristo, las esposas a sus propios maridos como al Señor, así como ahora. Debería ser evidente en donde saque el punto principal. La vida familiar cristiana es una obra del Espíritu de Dios. La sumisión a su esposa, a su marido, es el amor de un marido a su esposa, versículo 22 al 33. La obediencia de los hijos, de su crianza por parte de los padres, capítulo 6 del 1 al 4, es la obediencia de los siervos y de la tolerancia de los amos. Capítulo 6 de los versículos del 6 al 9 son expiaciones de un principio. Capítulo del 5, versículo 21, sométase los unos a los otros en temor de Cristo. Y esta sumisión del versículo 21 es una descripción cómo actúan las personas cuando estén llenas del Espíritu Santo, versículo 18. Por lo tanto, toda vida familiar cristiana es una obra del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu, versículo 18. La persona sabia del versículo 17 no se embriaga con alcohol ni con ninguna otra cosa, sino que está llena del Espíritu, versículo 18. Gramaticalmente Pablo nos da órdenes: no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu, versículo 18. Pero la atención aparece centrada principalmente en el último mandato. Después de estos mandatos hay 5 principios dirigentes: cantar, hacer, dar, someterse, que considero evidencias o resultados del Espíritu. Cuando el Espíritu nos llena, estos regalos divinos están presentes en nuestras vidas en un desbordamiento de alegría que se expresa en una profunda acción de gracias a Dios, en una sumisión alegre a los demás, significando fundamentalmente estar llenos del Espíritu, de estar llenos de gozo, de que viene de Dios y desborda el canto. Y Lucas también estaría de acuerdo con esto, lo que dice en Hechos 13:52. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo del Espíritu Santo. Sin duda, una de las marcas de una persona llena del Espíritu se hace fuerte a dar testimonio frente a la oposición. Hechos 4:8. Cuando uno está contento en Dios, es un testimonio fuerte y valiente de su gracia. Así lo repitió: cualquier alegría o paz que se encuentren en el alcohol, el Espíritu de Dios puede darte más. Incluso el salmista del Antiguo Testamento había experimentado esto. Salmos capítulo 4, versículos 7 y 8. Nunca es voluntad de Dios que un cristiano se emborrache, es pecado. La embriaguez también conduce a otros pecados que hacen que la persona pierda el control. En cambio, el Espíritu Santo nos hace autoconcentrados y ellos de un profundo sentido de alegría. El Espíritu de hace como Jesús nuestro modelo de autocontrol en todas las demás virtudes del Espíritu. Pablo ordena a todos los creyentes que estén llenos del Espíritu. Esto no se refiere a una vida más profunda, a una vida más elevada, sino una vida cristiana normal, que agrada a Dios al ordenar exactamente lo que necesitamos. Pablo desea que toda la congregación esté llena del Espíritu para la adoración, edificación mutua y el servicio que tenga lugar. Aunque en el Espíritu Santo mora en los creyentes para siempre, estamos sellados. Necesitamos una llenura constante. ¿Por qué? Porque nadie vive una vida constante en gozo y acción, en gratitud y amor. Necesitamos todo el tiempo el Espíritu Santo. Pongamos todo esto en contexto en el matrimonio. El Espíritu Santo hace que una persona sea amorosa y que perdone, que sea pacífica, que se controle a sí misma, que sea amable y no tenga una razón vicial al cónyuge. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir así en todas las relaciones, incluyendo el matrimonio. Cuando uno se casa, aprende lo egoísta que es. Cree que el tipo de sacrificio descrito en los versículos 22 y 25 es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. No, todo nosotros quiere luchar contra estas exhortaciones. ¿Y qué pasa con los conflictos? Necesitamos la obra del Espíritu para reconciliarse. Si un pecador ya es suficientemente malo, pero ahora 2 se han convertido en uno, el matrimonio es más difícil porque ambos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el Espíritu para que la unidad y la armonía y la paz reinen en el matrimonio. Aunque Pablo
no da ninguna fórmula para estar lleno del Espíritu. Estamos enseñando algunas cosas. Cree en Dios, Romanos 15:13. Tenga cuidado de no entristecer al Espíritu de Dios, Efesios 4:30. Permita también animar y dejar la palabra de Cristo. Habite abundantemente en ustedes cada día, Colosenses 3:16. El Espíritu de la palabra van juntos como se puede comparar en Efesios 5 del 18 al 21. Y sigue pidiendo al Padre un nuevo sentido de espíritu porque Él le encantaba dar buenos regalos a sus hijos. Lucas del capítulo 11, versículo 13. Las evidencias del Espíritu de los versículos del 19 al 21. Aunque algunos de estos verbos de los versículos del 19 al 21 son imperativos, cosas que se deben hacer, parecen más preciosos considerados como resultados que se describen el desbordamiento o obra del Espíritu que llena a los creyentes. El resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas es una adoración en las relaciones renovadas. Curiosamente, la idea de estar llenos del Espíritu apareció en Éxodo 31. Cuando los artesanos construyeron el tabernáculo para el culto, Dios sigue llenando a su pueblo para servir y ayudar. Cantar, versículo 19. Somos un templo que canta porque Dios es demasiado grande como para limitarse a hablar de Él. No debemos limitarnos, a pesar de su gracia, a hablar de ella. Debemos sentirla y regocijarnos en ella. Es difícil saber exactamente lo que se refiere Pablo en estos tres tipos de cánticos en Éfesos. Dice que debemos cantar salmos del salterio, himnos, tal vez como el de Apocalipsis capítulo 4 y 5 y de algunos cantos espirituales, tal vez las alabanzas espontáneas del corazón como se aplica en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 15. Creo que la razón de estos diferentes tipos de cánticos pueden ser la que Dios es infinitamente variado en su belleza, y que se encuentra con nosotros de diversas maneras. Hay diferentes estaciones de la vida y diferentes canciones en las estaciones. Nuestro cántico tiene una clarente dimensionalidad horizontal y vertical. Cantamos los unos a otros al Señor. Es instructivo aquí cuando se dice que Pablo no está señalando las dos respuestas diferentes del canto a los demás, a Dios, sino está escribiendo la misma actividad de diferentes perspectivas. Recuerde esto, cuando nos reunimos para la adoración colectiva y cantar a Dios, también estamos ministrándonos los unos a los otros. Sabía que usted tiene una responsabilidad en la adoración corporativa. Ustedes se animan los unos a los otros a través del canto. También incluyen los unos a los otros a través del canto. La adoración musical es teología para llevar a casa. Este pasaje queda claro porque es importante en el culto corporativo, porque no es acurrucarse un domingo con una caja de chocolates y ver el servicio de adoración en la computadora o en la televisión. Por eso no se permite hacer esto. En el versículo que señala verticalmente, el Espíritu nos impulsa a cantar con todo nuestro ser al Señor. Debemos hacerlo horizontalmente en presencia de otros creyentes. Estos dos verbos van juntos, cantar y hacer música. ¿Cómo se hace? Pablo dice, con el corazón. Me alegro de que Pablo diga que hagamos melodía con el corazón y no con la voz. Canta con tu corazón. Los que están llenos del Espíritu cantan a Jesús porque no hay nadie más digno de adoración. En cuanto al matrimonio, aquí hay otra lección importante. No busque en su cónyuge algo que solo Cristo le puede dar. No es justo para su cónyuge, es una idolatría. Debe responder a las grandes preguntas de la vida. ¿Por qué existe y quién es Cristo? Cuando se dé cuenta de que Dios le creó para su gloria y de que su identidad última está en Cristo, entonces no exigirá a su cónyuge algo que es imposible que le dé. Cante primero al Señor y deje que haya una música interior para Él. Desee y dése cuenta de que esto es el corazón realmente lo que necesita. Luego, a partir de ese cántico, vaya amando y deleitándose a su cónyuge, y no se hace música interior para él.
Él no será feliz en el matrimonio si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Dar gracias, capítulo 5, verso 20. El resultado de la llenura del Espíritu de una gratitud constante a Dios, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Es posible que Pablo esté pensando también en la adoración colectiva. Todos los seres humanos deben dar gracias, Romanos 1:21, y la acción de gracias es una parte esencial del culto cooperativo, Primera de Colosenses capítulo 14, versículos 16 y 17. Se ve particularmente como la cena del Señor, Primera de Corintios 11:24. Si usted conoció por su continua acción de gracias o por sus quejas, murmuraciones y lloriqueos, los creyentes llenos del Espíritu son personas agradecidas, no personas que se quejan. Cuando consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros en los capítulos anteriores de Efesios, ¿cómo podríamos no vivir con una gratitud constante y por su asombrosa gracia? Someterse, versículo 21. El efecto final de la plenitud de Dios en el Espíritu que se menciona aquí implica la sumisión. Este es el resultado concreto e importante que nos da la idea de la sumisión que se repite en las secciones siguientes. Capítulos 5, versículo 22 al capítulo 6, 9. En el capítulo 5, del 22 al 33, antes de hablar de ella en las relaciones matrimoniales, parentales, vocacionales, Pablo señala que debemos someternos los unos a los otros en la iglesia. Esto es importante porque algunas personas tienen ideas sancionales sobre el trabajo del Espíritu, pero aquí vemos que el Espíritu nos lleva en la comunidad en donde se encuentra a actos prácticos de amor, Gálatas 6, versículos del 1 al 5. El Espíritu permite hacer lo que es natural, es decir, amar, sostener a otras personas. Otra nota práctica que vale la pena mencionar es la siguiente. Puede estar seguro que si una persona actúa en un descanso o arrogancia en una forma autoafirmativa, no está caminando en el Espíritu. Se menciona bien lo siguiente: el Espíritu Santo es un espíritu humilde y los que estén verdaderamente llenos de Él siempre muestran mansedumbre y dulzura en Cristo, una de sus características más evidentes que se sostienen los unos a los otros. La palabra someter significa disponerse bajo. Se utiliza en el ámbito militar para referirse a la subordinación de los soldados en un ejército al rango superior. Los buenos soldados ceden el control, se desprenden de sus agendas egoístas y viven en la sumisión para el bien de los demás. Lo mismo ocurre en el cristianismo. Los líderes cristianos también sirven humildemente a los demás. Hay un sentido en el incluso que tienen autoridad que se sometan a sus subordinados. Por ejemplo, Pablo dijo que era esclavo de todos, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19, para poder ganar a algunos. Los maridos sirven a sus esposas con humildad y ternura e incluso están llamados a morir por sus esposas. El liderazgo lleno de espíritu implica humildad, como demostró Jesús, el más grande de todos los líderes. Ve el motivo. Los cristianos se someten, ven a otros en el temor de Cristo, por reverencia a Cristo. Están en una declaración indirecta de la deidad y de Jesús. El Señor nos somete a los demás porque Cristo es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Esto no significa que los creyentes vivan aterrorizados por Cristo. Significa que están en temor a Cristo, que es el Rey y Juez. Los creyentes no solo se asombran de la santidad, sino también de su perdón. Salmo 130, versículo 4. Pertenecemos al reino de Cristo. Él es el Rey. Por reverencia a Él, nos sometemos con gusto a su gobierno y le servimos a los demás por su compasión. Esposas y esposos llenos del Espíritu Santo, versículos 22 y 23. Podríamos escribir un libro entero sobre este pasaje de la Escritura, reconociendo encarecidamente que se trata de un pasaje de gran detalle. Yo he optado por encontrarme en lo más destacado del texto y magnificar la necesidad de la obra del Espíritu en el matrimonio. Pablo exhorta a las esposas, versículos 22 y 24,
y luego a los esposos del 25 al 30. Concluye con algunas afirmaciones, reflexiones importantes del glorioso ministerio del matrimonio, versículos 31 al 33. Este pasaje es especialmente importante a la luz de nuestra cultura actual. Los cimientos del matrimonio se están desmoronando, la gente está confundida sobre el género, el matrimonio, la familia. Algunos son abiertamente hostiles de la visión histórica cristiana del matrimonio. Entienda por favor lo siguiente. Por primera vez en su historia, la civilización occidental se enfrenta a la necesidad de definir el significado de los términos matrimonio y familia. Lo que hasta ahora se consideraba una familia normal formada por un padre, una madre y varios hijos, ha empezado a considerarse en los últimos años como una opción, entre otras cosas. Esto no es simplemente una guerra cultural, es una guerra espiritual. Al enemigo le encanta confundir a la gente y derribar los fundamentos del plan de Dios en el matrimonio. ¿Cuál es la idea bíblica del matrimonio? Es la siguiente. El matrimonio es un pacto heterosexual exclusivamente entre un hombre y una mujer, ordenado y sellado por Dios, procedido por el abandono de los padres, consumado en la unión sexual, que da lugar a una asociación permanente de apoyo mutuo y normalmente coronado con el don de los hijos. Además de afirmar la bondad del matrimonio y la soltería, del 1 de Corintios capítulo 7 debemos afirmar la naturaleza del pacto del matrimonio. Es permanente, sagrado e íntimo. Mutuo y exclusivo. Debemos darnos cuenta que Cristo y no el matrimonio es lo último. Nuestra principal lealtad debe ser a Jesús, aunque debemos, con toda la ayuda del Espíritu, nutrir nuestros matrimonios. También debemos recordar la naturaleza fugaz del matrimonio. El matrimonio no es toda la vida. Es una sombra del matrimonio definido en Cristo y en su esposa, como lo ilustra Pablo en el texto. Pablo no proporciona aquí una teología exclusiva del matrimonio, pero sí toca las responsabilidades claves de los esposos y las esposas, que nos da una analogía sorprendente de Cristo y la Iglesia. Los solteros hacen bien en considerar estas exhortaciones mientras se presentan para el matrimonio. Los casados hacen bien en escuchar la oración de Pablo, que de Dios para poner y tener un matrimonio que perdure. Esposas llenas del Espíritu, versículos del 22 al 24. Pablo comienza con las esposas, aunque muchos luchan con la idea de que las esposas se sometan. Ya hemos señalado que toda la vida cristiana tiene que ver con la sumisión. Recuerde que la esposa está llamada a someterse a su marido, que está dispuesto a morir por ella. El marido debe ser el primero en disciplinarse, perdonar y servir. Él debe ejemplarizar el ejemplo de vida de Jesús en su esposa. Por favor, preste atención. Aunque algunos pueden considerar que someterse a la voluntad del marido es algo negativo, una forma más precisa de ver los roles matrimoniales es entender que las esposas están llamadas a seguir el liderazgo amoroso de su marido. Veamos una imagen en el marido y de la mujer tienen el mismo valor, pero tienen papeles diferentes dentro del matrimonio. Se podría comparar con un baile lento. Una persona lidera y la otra le sigue. Uno indica al otro y el otro responde. Ambos son necesarios para que se produzca la danza, y cuando ambos cumplen bien sus funciones, algo hermoso se puede contemplar. Además, siempre que tengamos problemas con la palabra de Dios, debemos recordar que Dios es infinitamente sabio y bueno. Todo lo que Él dice es para nuestro bien y es el mejor plan posible. Muchas cosas en la palabra de Dios pueden hacer reaccionar negativamente, pero siempre hay que considerar la naturaleza de Dios en estos mandatos. Cuando se piensa que el matrimonio y en particular ser cabeza, hay que recordar que eso tiene sus raíces en la creación. Génesis capítulos 1 y 2, Mateo 19 versículos del 4 al 6. Se dice, esto es machismo, sino creacionismo. Pablo no tiene una agenda
contra las mujeres. De hecho, eleva a las mujeres como lo hizo el Señor Jesús. La instrucción, versículos 22 al 24 y 33. ¿Qué dice Pablo? Dice que la esposa debe reivindicar a Cristo mediante la debida sumisión y respeto a su marido, versículos 22 al 24 y 33, Colosenses 3 y 18, el papel de la mujer es claro, sumisión y respeto. Tenemos primero respeto, versículo 33, la mejor palabra para esto es temor. En el versículo 21, sin embargo, no significa temor, no significa terror, sino temor. ¿Por qué utilizó Pablo este término? No estoy muy seguro, pero una razón seguramente es el que el marido dará cuentas a Dios de su condición de la familia. Ambos deben estar sobrecogidos por esta tarea. A nivel práctico, el marido necesita el respeto de la mujer. Típicamente las mujeres anhelan el amor, los hombres desean el respeto. La esposa debe ver la responsabilidad que tiene que ver en su proceso y responder, amarlo y orar por él y responder a sus necesidades. La palabra sumisión crea más discusiones en el versículo 22. Esto no es lo único que da lugar en este texto que señala la sumisión. En el contexto del matrimonio, esto es coherente con la enseñanza del Nuevo Testamento, Colosenses 3:18, Primera de Pedro 3, versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Observe que Pablo no dice que las esposas se sometan a todos los hombres. El esposo es la cabeza de la esposa, versículo 23, no de todas las mujeres. Además, observe que esta sumisión es voluntaria. Esta es una relación feliz. Los esposos cristianas siguen libre y responsablemente el liderazgo amoroso de su esposo fiel y no de un tirano. Debemos rechazar todas las caricaturas inapropiadas de esta enseñanza. La escritura no habla de algo parecido a la esclavitud, del servilismo o una cadena de mando descendiente desde los súbditos que tienen que obedecer sin rechinar. La imagen no es la de un hombre turbado en el sofá diciendo, tráeme algo de comer. Uno podría preguntarse por qué se llama a las mujeres a someterse y a los maridos a amar, por lo que no llama a las esposas a amar. Por favor, escuche eso. La sumisión a la esposa no es más que otro aspecto del amor. ¿Qué significa someterse? Es entregarse a alguien. ¿Qué significa amar? Es entregarse a alguien. Someterse es anteponer la voluntad del otro a la suya. Amar es poner las necesidades del otro por delante de las suyas. Por otra parte, Pablo menciona ambas acciones en las esposas para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que amen y sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables y sujetas a sus maridos. Pablo dice que el motivo de la sumisión piadosa y amorosa de éste, como en el Señor, versículo 22, las esposas se someten a los esposos porque quieren glorificar a Cristo, versículo 21. La esposa piadosa ve este deber como parte del discipulado cristiano. El motivo no es cumplir algún rol social o una expectativa cultural. El motivo es el amor a Cristo en el deseo que conforme a su imagen. ¿Qué significa someterse en todo? Significa someterse en todas las áreas de la vida. No significa que se someta en los asuntos que son pecaminosos. También debemos señalar que existe una diferencia entre el matrimonio tradicional y el matrimonio bíblico. El matrimonio tradicional existe un cierto tipo de diversión. En las mujeres suelen ser responsables de cocinar, limpiar, lavar la ropa, etc. Mientras que los hombres trabajan y obtienen ingresos. Aunque la escritura habla de lo que el hombre trabaja fuera de casa como su principal responsabilidad y el hogar es el centro de la actividad de la mujer, aunque se limita al hogar, Proverbios 31, versículos del 10 al 31. La Biblia no es un libro de leyes que exige la visión del trabajo. Hay libertad en Cristo, libertad para elaborar la mejor manera de vivir en las directrices bíblicas. Siempre y cuando se practique el liderazgo cristiano y la sumisión amorosa, estarían bien que la esposa ganara más dinero que el marido o que la esposa trajera la comida a casa.
mientras el marido está en la escuela o lesionado. Además, el marido puede ser mejor cocinero. Un matrimonio bíblico no siempre significa un matrimonio tradicional. La pareja debe simplemente someterse al patrón del marido, sirviendo como cabeza, y la esposa como ayudante, sosteniéndole al liderazgo amoroso de su marido. Y ambos deben esforzarse para aplicar fielmente este modelo en su propia situación. La ilustración del versículo 23 y 24. Pablo habla del matrimonio como una imagen del amor de Cristo por la iglesia. Y en los versículos 23 y 24 nos lleva a los versículos del 25 al 32. Pablo nos muestra que el matrimonio muestra el Evangelio. El Antiguo Testamento también ilustró el amor de Dios por su pueblo con un matrimonio. En este texto se trata específicamente de Cristo y la Iglesia. En el versículo 32, Pablo dice que esta imagen es profunda, es impresionante en la creación. Dios tenía en mente a Cristo y a la Iglesia. Consideremos tres aplicaciones para esta imagen. La ilustración que nos da la imagen definitiva del matrimonio. Las esposas dan una imagen de la iglesia en el mundo, versículo 24. Los maridos dan una imagen de Cristo al mundo, versículo 23. Cristo es la cabeza, como se señala en el 1:22. Pero mire qué clase de cabeza Él es. Mire y siga el párrafo y considere 5 acciones de su liderazgo. Amó a la iglesia, 5:25. Se dio él mismo por ella, 5:25. Se santificó, 5:26. La purificó, versículo 26. La presentó, versículo 26, 27. Sustenta y cuida a la iglesia, versículo 29. La ilustración nos da el pronóstico final del matrimonio, es decir, la gloria a Cristo. Todo este pasaje nos señala a Cristo como el Señor. Versículo 22, como Cristo amó a la iglesia, versículo 25, así como también Cristo hace a la iglesia, versículo 29. Todo nos remite a Cristo. Si bien es importante que las parejas resuelvan sus propios problemas financieros y problemas personales en el pasado, los unos a los otros, recordamos que la cuestión fundamental en el matrimonio es esta: usted está rindiendo señorío a Cristo, se someterá a fin de todas las áreas de su vida. Si el punto de partida del matrimonio soy yo, entonces estoy empezando a llevando a un lugar equivocado. El matrimonio existe para la gloria de Cristo. Permita que su matrimonio sea una ofrenda de adoración mientras se aman, se perdonan, se sirven mutuamente. Deje que su relación sirva como un aroma fragante de Cristo ante un mundo que mira. Esta ilustración proporciona una sorprendente esperanza para el matrimonio. Cristo murió por la iglesia, que mostró su pecaminosidad, su gracia salvadora. El mayor problema del matrimonio es el pecado. La solución definitiva y la gracia de Jesús, debido a que el matrimonio no es meramente una conversión social, sino está arraigado en el señorío de Cristo, quien es bondadoso, y usted tiene una gran esperanza en el matrimonio. ¿A dónde acude usted cuando el matrimonio es difícil? ¿Al alcohol, actividades recreativas, trabajo, pornografía? No, esos no son los lugares equivocados. Mire a Cristo. El matrimonio está destinado y señalado directamente hacia nuestro Redentor. Esposos llenos del Espíritu Santo, del versículo 23 al 35. Pablo ordena a los maridos que reflejen a Cristo amando a sus esposas, y hemos hablado de esto. Estamos llamados a amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia, el amor que sacrifica. Versículo 25, el amor de Cristo es un amor del Gólgota. La espalda de Cristo fue azotada, sus manos, sus pies fueron clavados en el madero, le clavaron una lanza en el costado, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, todo porque amaba a la iglesia. El amor sacrificial de Cristo es un amor que lava los pies. Su liderazgo es nuestro modelo. Vino a servir, aunque era la cabeza. Vemos a Cristo, la autoridad, humildad y humildad en el amor sin igual. Hombres, en el matrimonio es un llamado a la muerte. Morir a sí mismo puede implicar el sacrificio de su agenda e incluso sus buenas ambiciones. Significa entregarse por bien a la esposa, implica crucificar su carne y resolver y volverse fiel a su esposa sin ceder a las tentaciones de la lujuria, la ira y el orgullo. El matrimonio es un llamado a servir. El amor de Cristo requiere iniciativa. Evite ser un marido pasivo. Ame activamente a su mujer. 1 Corintios 13.
El amor semejante al de Cristo implica no solo al servicio, sino también una actitud apropiada, como la de Cristo, servirle a Él. Como vemos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, el amor que santifica, versículos 26 y 27, Pablo dice, habiendo purificado con el lavamiento del agua por la palabra, versículo 26, algunos toman esto como una santificación continua, pero estoy de acuerdo con lo que se dice, es la santificación posicional. Esto parece claro ya que Pablo continúa diciendo a fin de que presentarse a sí mismo una iglesia con toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada, versículo 27. La purificación que hace Cristo ocurre en dos agentes, el agua y la palabra. Algunos piensan que el agua se refiere al bautismo, pero yo no lo creo. Cuando Pablo habla de lavado, hace hincapié en la limpieza espiritual que tiene lugar en 1 Corintios 6:11. La imagen matrimoniales de Ezequiel, capítulo 18, de los versículos del 18 al 14, el baño prenupcial en las costumbres judías pueden haber influido en Pablo, así que puede haberse una referencia secuencial de un baño nupcial. Tomo la palabra como la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio es el medio por el cual recibimos la limpieza espiritual. Cristo limpia a su novia espiritualmente y le hace a través de la palabra del Evangelio. Juan capítulo 15, versículo 3. Tiene esto aplicación en nuestros maridos. Aunque un marido no puede expiar los pecados ni limpiar a nadie, hay un sentido en el que él obra satisfactoriamente en Cristo, es el modelo para los maridos. En la práctica yo creo que significa que usted debe amar a su esposa y mantener el que tiene que ayudarle y crecer en semejanza en Cristo. Esta es la pregunta. ¿Es nuestra esposa más apreciada a Cristo porque está casada con nosotros? ¿O ella como Cristo a pesar de nosotros? Hombres, preocúpense por el bienestar espiritual de sus esposas. Estudien la palabra juntos, hablen de lo que encuentren en la palabra, sepan cómo va su esposa en el conocimiento teológico, en la práctica de las disciplinas espirituales, en el servicio de la iglesia local y en sus relaciones. Cuide su alma, conoce sus miedos, esperanzas, sueños, tradiciones, decepciones. Guíela finalmente. El amor que satisface del 28 al 31. Tras hablar de la redención como modelo de amor, Pablo se refiere ahora a la creación. Dice que los maridos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos, versículo 28. El esposo debe proveer, alimentar y cuidar a su esposa así como él cuida de sí mismo, 29. Pablo coloca Génesis 2:24 bajo esta directiva. Recordar que el marido, que los dos se han convertido en una sola carne, versículo 30. Esta directiva está por satisfacer el amor que puede sonar egoísta para los maridos o desagradable para las esposas, pero no es el caso. La directiva tiene perfecto sentido a la luz, habiendo que los dos se han convertido en una sola carne. Esposo, así como usted anhela satisfacer sus propias necesidades, satisfaga la de la esposa, al igual que anhela la intimidad, la alegría, la seguridad, la salud, la paz, la compañía, la comunidad. Proporciónelas también a la esposa. Esposo, como está alimentando a su esposa, versículo 29, la alimentación física, aprecia a su mujer, versículo 30, la admira, la halaga. Nunca olvide un ejemplo concreto del tipo de amor. Wade Gruden, teólogo de renombre mundial, formó parte del cuerpo docente de la Universidad de la Trinidad durante 20 años. Trabajó con académicos como D.A. Carson, Douglas Moo, eran como el mismo grupo de las fuerzas especiales, pero una mujer sufría de fibromialgia, una enfermedad que causaba dolor por muchos grupos musculares para lo que se conoce que no hay cura. Le costaba subir a las escaleras y hacer las tareas domésticas. Había orado y probado de todo, pero no había olvidado. Su dolor se agravaba con el frío y la humedad. Chicago era un lugar más idóneo para vivir. Unos amigos invitaron a Gruden a Arizona para pasar las vacaciones. Aprendieron el clima cálido y seco que era maravillosamente útil. Hicieron algunos viajes, incluso montaron juntos en bicicleta allí por primera vez en 12 años. El doctor Gruden le dijo a su esposa, me gustaría mudarme aquí.
Pero ¿a qué hay de los seminarios? Unos días más tarde estaban homenajeando a los directorios y entregaron el seminario de Fénix. El doctor Gluden llamó y preguntó si la escuela tenía alguna vacante. La escuela estaba interesada. Después de orar y reflexionar mucho, el doctor Gluden empezó a reflexionar sobre las implicaciones. En Efesios versículo 28, los deberes de amar a tu mujer como tu propio cuerpo. Y dijo, si yo fuera como Margaret, yo querría mudarme por ti en el bien de tu salud. La respuesta es obvia, claro. Su esposa no quería mudarse porque sabía que su marido tenía un papel influyente en la institución más grande y respetada, así que esperarían que querían mudarse por lo que ella quería quedarse por lo que él decidiera. Finalmente, ella le dijo a su marido, voy a confiar en ti para tomar la decisión. Al final siguió el liderazgo amoroso de su marido, quien hizo un gran sacrificio para alimentar y cuidar a su esposa. Esposo, ame a su mujer en su propio cuerpo, incluso si significa sacrificar sus sueños profesionales, cuídala, acaríciala. Dios ordenó al matrimonio cristiano y estableció el modelo del matrimonio. El Espíritu da el poder al matrimonio. La buena noticia es que el Evangelio de Cristo murió por todos los que no podían cumplir las exigencias perfectas, y la buena noticia es que el Espíritu nos renueva diariamente y nos da el poder cuando buscamos la gracia y la misericordia de Cristo. Todo este pasaje deberíamos hacernos y descansar y regocijarnos de nuestro gran novio Jesucristo. Charles Spurgeon dijo sobre el amor, este es el amor de Cristo, es la cosa más asombrosa bajo el cielo, si no en el cielo mismo. ¿Cuántas veces les has dicho que si hubiera escuchado que con Cristo se compadece de nuestros, podríamos entenderlo? Si hubiera escuchado que Cristo estuvo misericordia con nosotros, podría comprenderlo, pero cuando está escrito que nos ama realmente, eso es algo muy distinto y mucho más atractivo. El amor entre mortal y moral es más natural y comprensible, pero el amor entre Dios es infinito y nosotros, pobres criaturas finitas, pecadoras, aunque concebibles en un sentido, totalmente inconcebible en otro. ¿Quién puede captar esta idea así? ¿Quién puede comprenderla claramente, especialmente cuando se presenta de forma de Él? Me amó y se entregó por mí. Ese es el milagro de todos los milagros. Medite en el amor de Cristo que le da cada día, mientras busca vivir un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Gracias, queridos hermanos.